de ahí de la Universidad Mayor de esa esquina, ¿cierto? Y photoshopeé lo que tendría que haber sido el afiche ahí en McKeever con Santo Domingo frente a la primera comisaría de los Pacos. Entonces dije, no, esto tiene que ser así, lo liberé, esto lo hice y lo liberé el 4 de julio del año pasado, niña, por Dios, estamos un año, no lo puedo creer todavía. Y lo liberé y dije, esto es un acto, mi primer acto terrorista desde hoy en adelante con mis compañeros. Voy a mentir a través de la imagen, ¿cierto? Voy a mentir como me mienten a mí y voy a hacer un montaje como tantos montajes nos han vendido, ¿cierto? Así que yo lo hice y dije, voy a hacer la patúa y me voy a poner en esa esquina como sea, porque la ilusión puede mucho más, ¿cierto? Y la magia del internet lo puede hacer todo. Entonces, a partir de eso, bueno, nos fueron censurando a todas, porque a todos digo, porque había poto, teta y más encima como cuerpos, como te digo, rechazados. Y hablando de travestismo y la manzana de Adán, chiques, yo les quiero dejar con ustedes a alguien que tiene... Ah, perdón, un comentario antes que saques la... Mira, un comentario. Pasó un fenómeno muy chistoso con respecto a esta performance, esta foto performance de registro. Claro, que muchos nos censuraron, pero también la gente llegaba y preguntaba, ¿dónde está la ficha que no lo encuentro? Y esa era la gracia, ¿cierto? Ese era el sazón. Y hablando, como te digo, de censura y la manzana de Adán, voy a presentar a mi compañera, a ella, la que todavía cree que puede hacer papeles de hombre, cree que no se le nota, mi querida compañera Boom Boom Chela. Ah, hola, aquí estoy yo. Activé el micrófono, sí. Bueno, muchas gracias por esa presentación, Rocío. No podía ser menos con ese palabreo que no cesa. Ya, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia. Voy a intentar resumir porque se juntan muchas cosas como en este proceso que ha sido desde eh, como mi decisión de estudiar teatro, de dónde viene también como el desarrollo de esto primero en región, para después llegar aquí a Santiago y encontrarme con todo lo que estaba pasando y estaba mucho más eh, como ocurriendo más efervescentemente que en Antofagasta, que es de donde vengo, dijo la otra, oriunda de Antofagasta, con la Besaña, que está por ahí, me parece que abajito, donde nos conocimos por allá, de hecho. Bueno, todo eso igual lo van a poder como conocer más a profundidad en la obra que vamos a liberar. Eh, y bueno, en sí llegué a encontrarme con estas cuerpas maravillosas en el taller de Ernesto, que fue como el reencuentro con la Besania un poco, y con Charlie y Matías, que ya nos conocíamos de la escuela de teatro. Y este proceso vino como a darle mucho sentido a el devenir que venía sintiendo con el hecho de estar estudiando teatro, de qué iba a ser después de la escuela, de toda la pulsión travesti que se empezó como a ya a salir con todo en este espacio como académico que era la universidad y y me encuentro con el taller del Ernesto, que fue mi profesor, profesor de egreso, de movimiento, el primer acercamiento también como de activistas que se tomaban la escena, todo el trabajo que estaba viniendo como ejecutando me parecía muy hermoso y después voy al taller, me encuentro con mis compañeros y maravilla de... ¡Ah! Donde podemos también como empezar a ponernos realmente como con nuestros deseos reales en la escena, como romper con lo que deberíamos hacer
o ejecutar, como cómo nos cuestionamos nosotros también todo lo que es como representar, qué estamos representando, qué es lo que generalmente se representa en el teatro, que está teñido por el régimen heterosexual completamente, desde quienes enseñan, quienes dirigen. Entonces, todo esto me hizo así como mucho sentido y me dio como un poco una respuesta de cuál era como mi lugar, como en la escena también, porque nunca me sentí cómoda como con tener que representar siempre papeles como masculinos y que fuera eso como una imposición, que ni siquiera tenía como el espacio a cuestionar. Aunque igual se fue dando siempre como en la medida que podía, como siempre, siempre quise hacer, como que se me baja esta weá de repente y pierdo la pantalla, lo siento. Eh, Siempre fui muy travesti, siempre, 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 no podía mentir, siempre que podía metía los personajes, para mí siempre fueron travesti y me preguntaba por qué tenía que representar como una weá que nunca me iba a hacer sentido. Y podía hacerlo igual, pero no era mi lugar. Entonces después ya cuando llega como todo el proceso de la obra, también como aclanarse con otras cuerpas y colectivizar un poco lo que nos une, que somos cuerpas que desobedecen y se rebelan contra este sistema de distintas maneras y agarrar eso para armar una, no quiero llamarle obra, sino que una experiencia escénica que viene desde lo real, desde lo testimonial, lo biográfico, me parece hermoso, así. Hermoso como poder ponernos desde nuestra biografía para como encontrarse con tantos más que están como en estos mismos cuestionamientos. Y eso fue un proceso lleno de mucho aprendizaje, de también como cómo nos vamos haciendo cargo del discurso a través de nuestras distintas expresiones, porque me parece muy importante y se vino como a encontrar con toda esta fuega del baile que Antonín lee tus mensajes. Ya te dijeron ya. Y hoy me perdí un poco. Estaba ahí en el baile. Dije, Ah, gracias. Amé el soplido. Estaba como viene a darle sentido y como a, no sé, como a explicar un poco lo que le pasaba a mi cuerpo y qué es lo que tenía que ser, que estuvo todo el rato como contestando a través del baile como todas las limitaciones que nos ponen, como de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que bailar, en la misma escena del baile, como estaba contestando todo el rato a un estilo que no me permitía eh, como desenvolverme y expresarme como lo sentía realmente, porque se tiende a categorizar todo y yo no caía en esa categoría y estaba todo el rato como contestando a eso, pero no era tan consciente de lo que, la importancia que tiene como posicionarse así. Y entonces me pone en un lugar mucho más claro, siempre como también abriendo preguntas cada vez que reviso como el material, también estoy como haciendo el ejercicio de ir ahondando más y más, pues, y eso me parece muy bacán. ¿Qué más podría decir? No sé. ¿Quién viene ahora?
Yo creo que ahora le vamos a dar el pase a nuestra amiga Wincy, ¿ya? Para que la más Wincy, Perdón, Ernesto, ¿ah? vamos a ordenar esta cuestión. Vamos a hablar los Pero, actores primero, que ya pasamos, que ya, así dice la no, pero no, ¡Qué pauta. atrevía! que Sí, atrevía, súper atrevida. Lo que pasa es que, ya, ¿sabes qué? Yo dale. voy a abogar por el Wisi, porque el Wisi hizo toda una pauta y nos fuimos toda la conchichina, entonces como hay que ser Sí, pues ordenado, buena, por eso lo digo. ya, Pero entonces así no, son los ensayos, pues así son los ensayos en vivo, exacto. ¿viste? Pero es que así Entonces, para ¿a que dónde me... vamos, Rocío? ¿A dónde vamos ahora? ¿A quién vamos Ya, a presentar? ¿Ya? ya. ¿Quién ¿A quién venía? le vamos a presentar? Venía la Besania. Está buena, está al revés. Ah, ¿no era eso? Vamos, Besania. ¿Pero qué es lo que dice el chat? Es que vos improvisáis mucho, weón. Ese es tu problema, te improvisáis, me encanta. Rocío, basta. Y te dijeron, Pero weón, es te que tú dijeron estás ahí presentando, cuando la Rocío quiso entrar a la Universidad de Chile, no la dejaron porque improvisaba mucho. Los maestros de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile les dio miedo porque improvisaba mucho, ¿no es cierto, Rocío? Es verdad, porque el Fue por Ernesto eso. me ¿Verdad? tiene que atajar cuando palabreo, porque es verdad, como que siento que la improvisación o como que atravesarme me queda mucho más cómodo que aprenderme un texto, y eso lo voy a decir ahora, voy a agradecer a la Maca y al Ernesto porque han tenido una paciencia, y mis compañeros también conmigo, porque no tengo academia, ¿cachai? No, y que yo quiero agregar, yo quería agregar que no solo improvisa, sino que también se roba los textos de los compañeros. También. Es verdad. Hay que decirlo. Bueno, ¿quién viene ahora entonces, Rocío? Demos la palabra. Y ahora con ustedes, el Charlie. Oye, yo creo que a la Besania se le está acoplando, así que debería comenzar el Mati, ¿o no? Mientras la... A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Quién va primero? ¿Y por qué me palabrean a mí si el queso lo tienen ustedes? ¿Viste? Me Pero robo los espérate, textos, meto la pata, por eso me gané un premio pero con hueona de puro es que patúa y de siempre puro mostramos la picona. hilacha, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que aunque ensayemos, no, igual mostramos la hilacha? Sí, venía, mira, era la Rosy, obvio, porque es la favorita. Luego venía la Chela, luego venía el Mati, luego yo y el Charlie. Sí, pero ¿Cachai? se invirtió todo el orden, chiquillo, y hay gente que está mirando esta cuestión en vivo. No podemos estar de esta manera siempre. Yo creo que esta weá hay que ponerle Pero alto. bueno, Ya, Mati, ya, entonces dale tú, po. sí, pues. Dale, Mati. Dale. Dale, Mati. Dale, Mati, ya, po. Y la Go, go. Ernesta dejó la Voy a cagada. voy a tratar de arreglar esta pauta. Bueno, agradecerles también a todos los que están aquí, a los que asistieron. Estaba pensando como en el tema del orgullo y de las críticas, y justamente es súper interesante ver como que cuerpos tan distintas se reúnan como para formar una crítica colectiva. Y yo creo que hay una potencia también en el discurso en que siempre se han visto como las luchas por distintas esferas. Por un lado el trabajo sexual, por otro lado el discurso trans, lo travesti, los cuerpos gordos, los cuerpos que no responden a las normas, el tema del VIH, y al final yo creo que la gracia es que logramos generar como esos cruces y entender que la lucha es una lucha colectiva, y muchas veces el Pride, como se instala, en el fondo viene a higienizar, viene a blanquear causas que tienen un origen mucho más profundo y mucho más colectivo también. O sea, fueron las travestis las que salieron a la calle, fue la lucha del VIH lo que empezó a activar a las colectivas maricas, a las colectivas gay, y entonces creo que hay que ver cómo esa lucha transversal y este espacio nos dio la posibilidad también de poder pensarnos en colectivo y poder así levantar un ejercicio potente. Eh, Desde mi lugar, igual fue linda la experiencia por, si bien no ser como un cuerpo visiblemente que rompe, eh, de cierta manera igual el tema del VIH que se lleva adentro también irrumpe en relaciones sexoafectivas,
y tratar de buscar como las distintas fugas. Hay un ejercicio donde nos estamos dando un beso con la Rocío y me muerde y me sale sangre y en eso empieza un palabreo y ahí todo se desborda y se va a la cresta y muere la representación también. Entonces es interesante generar esos cruces. Cuando de repente aparecen estas maneras de desestructurar las normas, también hay una fuga con el lenguaje, hay una fuga con cómo abordar la situación, como que uno instala de repente un discurso trans y la gente no sabe cómo abordarlo, o instalas de repente un cuerpo que causa ruido en un contexto y se desbordan las situaciones. Entonces, bien interesante reírnos también desde ese lugar, desde lo que nos pasa, desde nuestras propias desgracias también y reivindicarlas en escena, pues, tomarnos de los distintos insultos que nos damos, que nos dimos en algún momento, y creo que para todos fue como un ejercicio de volver a pensar también el insulto. Hay un video donde nos estamos disparando todos insultos, nos decimos cosas, maricón, camiona, no sé qué, y ahí también a uno le pasan cosas, porque son cosas que, están, que, cargan en que cargamos en nuestra historia, en nuestra biografía, y que al apropiarnos de ella cambia el lenguaje, cambia la reivindicación, y justamente esa es la invitación, yo creo, a través de este formato conferencia, que se adapta como a distintos contextos. Abramos el lenguaje, apropiémonos de él y potenciemos discursos desde la colectividad. Y bueno, quiero leer un pedacito de un texto que fue el que leo del manifiesto, en donde hago como la comparación entre el VIH con lo que significa tener una hija, que en el fondo le pasa a mucha gente con distintas enfermedades también, y termina siendo como una carga, termina siendo como un hijo, y en eso empecé a indagar mediante las palabras y ahí jugué un textito que al final lo usamos como tipo manifiesto. Así que se los voy a leer, si es que estamos bien con el tiempo, voy a leer un pedacito. Dice, refiriéndome al VIH. En su mundo, ella es mi mamá, y si quiere me castiga. Yo le sigo el juego y me tomo los medicamentos para mantenerla contenta, para que no me condene y me deje sin voz, o chueca, o sin un pulmón, o sin un amigo. Juntas jugamos a que sigo viva, medio zombie, medio viva. Y ella corre por mis venas y yo la persigo con pastillas, a ver si algún día la agarro y la hago desaparecer de mi vida. Y creo que lo hice. Le paré los carros y la dejé calmada. Yo le dije que ahora me llamaba indetectable. Así que VIH me mira de lejitos. Y cuando le cuento a mis vecinas, como que se alegran. Y ya no me siento tan mamá, con tanta carga. Pero igual le sigo tapando la cara porque si no, capaz que me acusen y hasta me demanden por infecciosa. Y eso que yo soy limpiecita. Pero la gente se deja llevar por los nombres. Y he pensado cambiarle el nombre o una letra por lo menos. Fui al registro civil y me dijeron que no hueveara, que la tenía inscrita en las penas. En la universidad la disfracé de alergia, más de una vez. Como en la casa no tiene disfraz, la dejo que peine la muñeca tranquila. Y ella me mira nomás. Y cúa. Cuando intento hacer el amor, salta sobre mi lujuria. Me exige que la nombre cuando beso a otras mujeres. Me cela, frena, un día. Y yo, oxidada por su llanto huérfano, me corto la lengua en el maternal intento de acallar su miseria y escupirla de la cama. Un día la dejaré de amamantar y se pondrá insolente, yo sé, intentará pudrirme chistosa con su carácter de niebla, conquistando mis poros con su hedor, hija malcriada, coqueta, ya mujer, ya consumiéndome, me dirá, mamá, te aborto las ganas de vivir, ya estás lista, ya te comí. Y ahí me soltará, risueña, no sin antes abonarse en otros vientres que consientan sus pucheros y los míos. Y yo, sin fuerza, sin risa, me voy a reír. Reiremos juntas ante esa maternidad que solo nosotras supimos llevar. Igual es bonito porque de repente surge que en los mismos manifiestos que nosotros arrojábamos encontrábamos coincidencias. De repente hablar de una hija o de una forma de expresar o de una forma de vivir también es algo que contiene otras vivencias. También desde no sé, desde lo travesti, como decía la Chela delante, hay un impulso que surge por mover, hay un impulso que surge por salir a la luz, y a veces también se atraviesa desde esta forma en donde el contexto, lo que dicen las vecinas, el resto de la gente lo contiene.
y a veces el cuerpo se desborda o los sentimientos están por sobre eso que está ocurriendo, y muchas veces uno no se lo explica. Y creo que mediante este ejercicio de escribir los manifiestos tratamos como de darle un poco de explicación y lógica a esas pulsiones que no las explica un sistema hetero-cis patriarcal y que buscamos empezar a encontrar a través de un relato colectivo, insisto en lo mismo, y de un relato personal también. Y eso, igual lo que encuentro también interesante como de la conferencia en general, que ojalá que la puedan ver cuando termine esto, porque se va a liberar ahí, es que hay un cruce directo entre la interpretación y la biografía. No había manera de arrancar de lo que a uno le pasaba. Y es muy terapéutico al mismo tiempo, porque tienes que posicionarte en escena con un discurso, con una vivencia que ya está en tu carne, y ahora empezar a teatralizarla, pues, como que el ejercicio es a la inversa. En vez de buscar la teatralidad, buscarla como generalmente le pasa a los actores, que tenemos que buscar una profundidad, buscar algo que nos cruce, como algo que nos toque en un momento en alguna escena. Acá era todo lo contrario, ya nos tocaba de por sí la temática de la diversidad sexual y de la disidencia, algunos sin buscarla, llegamos al camino de alguna manera, y ahora cómo la teatralizamos. Y ahí empiezan a surgir otros imaginarios, justamente son imaginarios heteropatriarcales, porque empezamos a ridiculizar la heteronorma, a jugar con la heteronorma, a tomarla, a dar la vuelta, a ligarla a lo que nos pasa, y como que justamente ese ejercicio fue muy bien entretenido, tomar como conceptos que ya están súper claros, formas de vivir, formas de hacer, el mismo ejercicio de la familia, el mismo ejercicio de la realidad de lo que pasa en el Sename, los insultos, las burlas que muchas veces los pone también la familia, o la concepción de familia como más universal, y ahí empezar a reírnos, ahí empezar a desviar de cierta manera y posicionar nuestros discursos disidentes. Eso podría decir. Y para continuar esto, no sé quién podría seguir, si no me equivoco en el orden, viene mi compañera que le gusta mucho transitar por distintos espacios, exponer su vida sexual en distintas plataformas y en distintos medios. La conoce mucha gente en este país y también a nivel internacional, ¿por qué no decirlo? Le doy el pase a mi compañera Besania. Ahora sí, ¿me escucho? Ah, sí. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo, la verdad, en lugar de profundizar como en el manifiesto y en la obra en sí, quisiera hablar de un espacio en la obra en donde hay un espacio para el público para que nos hagan preguntas. Y nos pasó en muchas funciones, en la mayoría, o no sé si en todas, pero casi todas, que la primera pregunta era, Besania, ¿por qué te hiciste puta? Por alguna razón hay como quizá un morbo o mucha curiosidad de saber por qué una persona como yo se llega a dedicar al trabajo sexual, porque también hay un prejuicio sobre quiénes son las putas y quiénes son las personas que se supone que tienen que dedicarse a este oficio. Y bueno, es un prejuicio que al igual como siento que está muy presente también en cómo nos tratan a las mujeres cuando estamos en un espacio público o cuando nos dirigimos cuando hacemos cosas que supuestamente no son de mujeres o porque estamos habitando espacios de opinión o de diversión incluso, como siempre en el fondo, si me preguntan realmente cuándo y por qué me hice puta, la verdad no tengo idea, porque fui puta desde mucho antes de cobrar por sexo. Porque muchas veces me trataron de puta por tener libertad sexual, por querer tener sexo sin compromiso,
o por querer experimentar otro tipo de cosas, por querer tener un pololo y una polola al mismo tiempo, por poncear, por ir a fiestas, por hacer tríos, por todo eso ya muchas personas me trataron muy peyorativamente, así llamándome puta, mucho antes de que yo decidiera dedicarme a esto. Y si a lo que se refieren cuando me preguntan eso, es en qué momento se me ocurrió empezar a dedicarme a esto como un trabajo, fue precisamente yo ya teniendo una carrera profesional y justamente estudié teatro. Gracias, Matías. Siento que después de haber estudiado teatro, la pasé muy bien en la universidad, no voy a decir cuál porque no le voy a hacer publicidad gratis, pero la pasé bien, aprendí muchas técnicas, bueno, la pasé la zorra disfrazándome y maquillándome y haciendo weás, pero me di cuenta de que afuera el mundo real necesita mucho, mucho más que eso y que el espacio de ocio, de diversión, de poder disfrutar del arte y del descanso y del placer, el placer y el erotismo de ver algo, de ver algo que nos gusta, o de escuchar algo que nos gusta, o de sentir y de percibir otros cuerpos, siento que eso es muy es muy importante para nuestra calidad de vida, así, de seres humanos, y es algo que no está valorado, el arte no está valorado en este país como debería, y bueno, y en muy pocos países, la verdad, es valorado, y el trabajo sexual también siento que es parte de lo que toda sociedad necesita, como porque en un contexto en donde no hay educación sexual, donde nadie se hace cargo de enseñarnos lo que es el placer, no nos enseñan menos de afectividad, ni cómo comportarnos, ni mucho menos técnicas, ni nada. Entonces, solo se nos enseña el sexo heterosexual reproductivo. Entonces, en ese contexto, para mí, tener habilidades en el plano de lo sexual es muy valioso y va mucho más allá de que alguien use mi cuerpo. Porque yo no soy un objeto, no, la persona con la que yo me relaciono sexualmente no está usando mi cuerpo como si fuera una muñeca inflable. Si ustedes tienen una concepción así del sexo, lo entiendo y lo lamento mucho, pero muchas de nosotras pensamos que el sexo no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser una instancia de abuso. De hecho, si bien es muy fácil que un cliente pueda faltarnos el respeto, yo creo que nada se compara a la discriminación y a la violencia que sufrimos en la calle o con nuestra familia o en contextos en donde somos muy discriminadas por no tener una sexualidad correcta, por no tener sexo con amor, por no tener una sola pareja sexual o por cobrar por ello, porque también muchas personas muy de izquierda también nos critican y nos dicen capitalistas por querer cobrar por una habilidad que no todas las personas tienen y que hace falta, sin embargo. Yo creo que de verdad las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales somos educadores del sexo. En cualquier plano, así hasta no, todas tenemos esa sabiduría que hasta ahora nadie ha valorado, porque lamentablemente todo lo que conocemos sobre el trabajo sexual
está escrito por antropólogos, por sociólogos, por abogados, por médicos, y hasta hace muy pocas décadas atrás, y aquí en Chile prácticamente por nadie, las trabajadoras sexuales no han tenido voz para hablar de no hemos tenido voz para hablar de nuestro propio oficio, y eso yo lo encuentro muy grave. Y por eso es importante, y para mí fue muy importante esta obra, en donde me sentí completamente libre de poder decir la weá que yo quería. De hecho, no sé, siento que es uno de los pocos procesos teatrales en los que he estado en donde de verdad he podido sentir esa libertad de decir, no, mira, Ernesto, no quiero decir esto, me gustaría decirlo de esta otra manera, o mira, traje esto, y siento que fue netamente gracias a la confianza que pudimos construir entre nosotros, también como de confianza de poder equivocarnos, de poder de repente dejarla cagada, de repente emocionarnos en el proceso, y eso provocó algo muy bacán que yo creo que muchos de ustedes ya han visto en escena. Así que, bueno, ahora quiero dejar con ustedes a mi compañero, que quiero mucho, un colega, un gran artista, a Charlie, más conocido como Antonín. Así que nos deleite con su performatividad. Así que Gracias, Besania, gracias. Charlie, más conocido como Anthony, más conocido como Charlie. Bueno, hola. Bueno, yo soy Charlie. Me gusta decir que soy actor y músico, a pesar de que no tengo ninguno de los dos títulos. Pero bueno, al final eso da lo mismo porque es a lo que me he dedicado toda mi vida en realidad, mi corta vida. Bueno, y mis compañeros ya le han podido contar más o menos cómo han sido los procesos de la obra. Se me va la cámara. Ahí sí. Bueno, y yo llego a esta obra por una invitación de la directora a hacer una obra marica, lesbiana, terrorista, que a la gente le genere pánico, le genere miedo, y sobre todo con este tremendo equipo, yo no iba a poder rechazar la oferta, así que me encantó, obvio que dije que sí todo el rato, ni siquiera lo pensé. Y bueno, sobre todo porque la obra llegó en un momento súper preciso de mi vida, porque llegó al año siguiente en que yo me retiré de la universidad, después de haber estudiado 3 años teatro, por diferentes problemas que hubo en la universidad, ya haya sido con profesores, muchos temas ahí también con la plata, la discriminación. Entonces esta obra llegó como en un momento preciso. Además yo estaba también en todo ese momento también de tránsito, de género. Entonces este equipo en verdad me ayudó mucho como a soltar todas esas cosas que estaban impuestas también un poco en la escuela, y también como a un nivel social. Digamos que me costó harto salir del closet en ese aspecto. Entonces con todo esto yo me full liberé, así fue como una explosión de todo. Y bueno, también porque, bueno, además me sedujo mucho esta idea de este primer estreno en la primera universidad, que era la universidad donde yo efectivamente estaba estudiando, y me quedaba un año para terminar la escuela y no pude hacerlo. Entonces esta obra fue como una especie de egreso también,
Y también fue una oportunidad de cerrar ciclos, comenzar otros, empezar a probar cosas nuevas y por sobre todo también criticar mucho y reflexionar mucho qué es lo que está pasando con la institucionalidad en la educación, quiénes son los entes educativos que están detrás de esta institucionalidad. Y qué pasa también con eso netamente en el área artística, porque al final toda esta gente que maneja la universidad eh, no se dedican al arte, entonces tienen una visión mucho más cerrada de lo que son los procesos creativos, hay todo, todo es un trámite. Entonces aquí, por lo menos en la carrera de teatro, eh, te critican a ti directamente. Entonces también qué pasa ahí con los profesores también, como con esta idea de la técnica tan cerrada de repente, tan fóbica también por decirlo así. Hubo muchos compañeros, bueno, que hasta el día de hoy todavía tienen mucho tema con esto de la técnica, del teatro, porque todavía ese espectro en cuanto al género todavía está muy pequeño. Entonces, nada, pues con esto fue súper provocador hacerlo y me motivó demasiado. Y bueno, también porque especialmente se apuntaban a muchos casos particulares, casos ya de violencia, de transfobia, de homofobia. Se habla de personas que efectivamente fueron víctimas del odio, como fue el mismo Pier Paolo Pasolini, como fue Nicole Saavedra, que hace un par de días, de hecho, se conmemoraron 4 años desde su muerte, y todo ese proceso también fue súper intenso porque yo desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hablar de estos casos, eh, también de ese caso en específico de Nicole, que fue un caso que a mí me remeció demasiado porque, bueno, yo creo que uno de cierta forma también se ve mucho en esas vidas también que de repente son súper ajenas, que uno no conoce, pero uno ahí se ve porque, bueno, yo también desde chico estuve en un colegio católico de monjas toda mi vida, perseguido por las monjas, como buscado por las monjas, siempre apuntándome con el dedo, tratándome de marimacho, de delincuente. Una vez una monja dijo que yo era el anticristo, entonces ahí yo igual me lo medio creí un poquito, y desde ahí también empieza como todo este impulso de hablar sobre estos temas que de repente la gente no reflexiona mucho, incluso la misma familia, se genera mucho rechazo en cuanto a las preferencias de uno. Entonces, bueno, y además porque también en todo este proceso de la obra transitorio, mi familia no tenía idea de todo lo que estaba pasando conmigo. Entonces, cuando llegan a ver esta obra y se enteran de todo por aquí, fue súper intenso igual, pues fue como volver a los 15 a salir del closet y fue como de nuevo a retomar esa vivencia y de nuevo a enfrentarnos a esos traumas y a esos odios y a esas fobias. Entonces, fue todo muy intenso y bueno, también volviendo como al caso de Nicole, de la conmemoración que se hizo hace un par de días por sus 4 años, eh, también cuando estábamos realizando la obra, bueno, ahí se estaban cumpliendo 3 años desde su muerte. Todavía no se hablaba de asesino, no se hablaba de nada, todavía no se sabía nada. Habían pasado un millón de cosas, desde que las familias tuvo que hacer manifestaciones afuera de la fiscalía. Yo en algún momento igual pude tener un poco de contacto con la familia, que me decía que igual estaba bastante asustada con todo esto.
porque ya en un momento había mucha visibilización del caso, pero finalmente las autoridades no se estaban haciendo cargo de nada. Entonces, bueno, ya al último estreno que fue en Santiago a 1000, finalmente se logra conocer al asesino de Nicole, que efectivamente era el chofer de la micro, Víctor Pulgar, quien además, en agosto del 2019, estaba a punto de cumplir su primera condena por abuso sexual a una menor de edad, creo, a una adolescente. Entonces, ese mismo año también lo iban a formalizar por el caso de Nicole, pero hasta el día de hoy la familia sigue exigiendo justicia, porque dicen, ellos creen, bueno, y yo creo que también es muy posible, que no fue solamente él, sino que fueron más personas, porque al menos en Valparaíso han habido por lo menos 3 lesbofemicidios, y hay muchos casos de adolescentes secuestradas que quedaron ahí, que la justicia no se ha hecho cargo. Entonces, igual esta obra llega a reflexionar sobre toda esta violencia que existe hacia las cuerpas maricas, hacia las cuerpas lesbianas, hacia las cuerpas trans, hacia todo tipo de cuerpas que no encajen en lo que es este sistema heteropatriarcal, heteronormado, y viene como un grito casi de venganza y como un grito de ya basta igual. Y bueno, me gustaría leerles un pedacito de lo que es el texto de Nicole Saavedra, que también aparece en la obra, que aparece solamente narrado, y que ustedes después van a poder acceder a él una vez que puedan tener la dramaturgia. Y esto dice así. Nicole Saavedra a los 14 años le expresó a su madre que era lesbiana y tomó la catártica decisión de cortar su cabello. Solo le contó a su madre, porque el padre abortó. Su madre es temporera de un pueblo pequeño llamado El Melón, pueblo chico, infierno grande, lleno de mamás solteras y papás borrachos. Imagen típica de la clase obrera de este país dividido en dos: los que tienen plata y duermen tranquilos, y los que jamás pueden descansar. Nicole no solo era lesbiana, también era pobre, y esa combinación le coloca un punto rojo en el centro de la frente. La madrugada del 18 de junio del 2016 fue el último día que otra persona vio a Nicole con vida. El 20 de junio su familia puso la denuncia por presunta desgracia. El 25 de junio fue hallado su cuerpo en un frío embalse de nombre Los Aromos, comuna de Limache, región de Valparaíso. Han pasado 4 años y todavía no hay justicia. Un embalse es un pantano, es donde el río detiene su cauce. Es como si nada transitara por ese espacio y ese tiempo. No existes. Y si gritas, no te escuchas, no estás, no hay nadie. Ahí estaba el cuerpo de Nicole. Tenía todas sus pertenencias. No fue un robo, fue el odio. El miedo heterosexual de que no todos responden a sus mandatos. A Nicole la atraparon, la torturaron y la mataron. La mató Chile, la mató América Latina, la mató el mundo. Bueno, este texto yo quiero agradecerle particularmente a Proyecto Híbrido, que fueron quienes originalmente escribieron este texto, que se llama Nicole y el huracán. Lo pueden encontrar en Facebook, igual el texto original. Y bueno, ellos nos dieron la posibilidad de tomar este texto y hacer lo que quisiéramos con él, siempre y cuando fuera con respeto al caso de Nicole. Así que esto va dedicado a la conmemoración de los 4 años de Nicole Saavedra y en honor a todas las cuerpas que se han ido por la violencia patriarcal, y bueno, decir que esto tiene que parar, que esto no puede seguir. Así que ahora quiero dejarles con la increíble productora que también pudo hacer posible todo este montaje. Con ustedes, Maravilloyo.
Hola a todos, ¿cómo están? No sé si me escucho bien o no. Ahí hágame con su dedito si es que se escucha bien. Ya. Bueno, gracias a todos los que están participando y que se quisieron unir a esta instancia que en estos tiempos de pandemia, donde las cosas online al parecer cada vez son más la realidad. Y bueno, para ser un poco más breve y sintético, para pasar a las preguntas, solamente quería compartir que, bueno, desde mi experiencia desde la producción, para mí fue también una grata sorpresa participar de este proceso. Yo lo que más como agradezco como artista y pertenecer y pertenecer a este proyecto, yo creo que fue como mucha concientización de entender también desde un lugar como más teórico y desde como lo profundo, entender a las disidencias y también darme cuenta que inconscientemente también siempre fui muy parte de eso y agradezco enormemente a todas las personas y a todos los que participan de este proyecto, que tuvo un destino bien inesperado para todos. Terminamos esta obra, siempre fue pensada cuando Ernesto se acercó a hablarme y a ofrecerme como la producción del proyecto, en un principio siempre fue pensada como desde un lugar más performático. De hecho, me acuerdo que el Ernesto la primera vez que me habló de esto me dijo, no, si yo quiero hacer algo así como con carteles, en la calle, que se puede hacer en hartos lados, y nada, como, bueno, las cosas se fueron dando, y finalmente terminó siendo una obra de teatro, en ese sentido, que como partió una idea base muy distinta, la idea fue ir dándole una vuelta y llegamos a que finalmente, claro, era una performance conferencia, finalmente como la definición. Y nada, para nosotros ha sido un agrado compartir este material con todos. Para mí como productor es muy grato ver la cantidad de personas y saber la cantidad de personas que han visto la obra, que les resuena, que nos han escrito en las redes sociales, lo mucho que les ha llegado y bueno, también como decía nuestra compañera Besania, siento que es una forma de educar a las audiencias, visibilizar a las personas que pertenecen a las disidencias sexuales, desde las trabajadoras sexuales, los travestis, personas trans, gordos, y bueno, todo lo que eso conlleva, así que me siento muy agradecido. Y pasando ya como a temas un poquito más concretos, quiero comentarles que terminando el foro acá vía Zoom, en el link de la biografía del Instagram de acción.contrasexual va a estar disponible el link para que puedan ver la obra completa, y les recuerdo que va a estar 48 horas disponible en el link para que la puedan ver. Agradecería que pudieran compartir con sus contactos el material, el link, que lo envíen por WhatsApp. Es una obra importante que me parece que hoy todos deben ver. Y eso, darles muchas gracias a todos por participar y por acompañarnos hoy día en nuestro aniversario de estreno. Eso. Ernesto, no Vamos sé a si quieres decir pasar la algo. palabra. Sí, no, que quería, porque como es un ensayo esto, es un compartir un proceso, nuestra pauta se ha ido desordenando en el camino y eso nos encanta, porque nos gusta también improvisar en estos desórdenes. Ahora el Wincy, que es una gran amiga, activista, compañera de hace muchos años. Yo con el Wincy me conozco hace muchos años y lo conozco desde cuando yo entré a estudiar a la Escuela de Teatro de la Chile, porque siempre lo vi eh, al lado y acompañándose con Hija de Perra, con el Wally. Recuerdo las performances que se hicieron en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. No recuerdo el año, creo que el Wincy podrá decir por ahí, 2001, 2002, ya no me acuerdo. Y a mí me encantaba lo que hacían y después la vida nos fue juntando por los activismos, por las amigas. Y el Wincy es una gran aliada, es una aliada no solo para esta obra, sino que para muchas amigas, amigos, amigues,
porque siempre ha estado ahí como colaborando con el trabajo maravilloso audiovisual, sus narrativas rebeldes. Entonces, pasarle la palabra a la amiga para que comparta su experiencia, su trabajo, y después a la Maca, que es otra gran compañera que yo tuve el gusto de hacerle clase en la escuela de teatro, y así como muchos de acá nos fuimos conociendo, y la Maca va a compartir su trabajo también, su experiencia. Eso. Wincy, adelante estudios. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, niña. Bueno, al fin voy a poder compartir un poco con ustedes mi experiencia. Bueno, muy bien, como decía aquí la directora, Ernesta, eh, son muy jugosas las buenas, pero eso es parte de su encanto y las amo a todas. Como decía aquí la Ernesta, llevamos ya muchos años nosotras que hemos hecho proyectos juntas, performances varias, marchas, activismos ahí diversos. Y bueno, un día me surgió esta invitación para unirme a esta obra, a este proyecto, a esta performance. Y la verdad es que de inmediato acepté también, como decía Antonín, porque era como que era algo que me llamaba demasiado, me convocaba demasiado. A pesar de que yo no conocía a la mayoría de los chiquillos, de las chiquillas que estaban involucrados en el proyecto, conocí a la Ernesta, conocí a la amiga Rocío, maravillosa, pero el resto no los conocía, pero al momento de llegar al primer ensayo, como que inmediatamente me sentí demasiado como involucrado con lo que ahí estaba sucediendo, ¿cachai? Con estos cuerpos abyectos, con estos cuerpos disidentes, que estaban ahí además como exponiéndose, y no estoy hablando como del hecho que estuvieran en pelota en el escenario, estoy hablando como de cómo estaban mostrando cosas muy, muy, muy reales de ellos, muy auténticas, y estaban como poniendo su biografía finalmente ahí a disposición, pues, ¿cachai? Como algo que era muy personal, pero que era demasiado, demasiado político también. Entonces eh, como que fue muy fuerte, me pasaba a mí que me emocionaba mucho durante los ensayos, con los testimonios de los chicos, habían cosas de las chiques, habían cosas que me sentía identificado, como que siento que eso también le pasaba mucho al público, como que podía enganchar con lo que estaba sucediendo en el escenario y podía también sentir lo auténtico que era. Y en ese sentido, desde el audiovisual, em, como que sentía una responsabilidad, de cierta forma, como un desafío súper grande de acompañar lo que estaba ahí sucediendo. Como que sentía que era tan potente, era tan fuerte como el impacto escénico de lo que estaban dando ahí las compañeras, que las imágenes tenían que estar también como a la altura de lo escénico, ¿cachai? Y por otra parte también sentía como esa responsabilidad de acompañarlas porque eran las cuerpas que estaban ahí expuestas. Entonces fue de verdad un proceso hermoso y muy, como que yo creo que todas estábamos demasiado involucradas con lo que estaba sucediendo. Así que quiero partir mostrándoles unos videitos que fueron los teasers que presentamos. A ver, esperen un segundo. Hicimos 3 teasers que se los voy a compartir ahora. Bueno, no sabíamos que íbamos a tener tantas temporadas en realidad, pero como la obra fue maravillosamente exitosa, realizamos distintos teasers y aquí les voy a mostrar 3 que son muy, muy breves. A ver.
Aprende a ponerte el condón, maricón irresponsable, andáis contagiando. Un choro entero suelto, perra. Tortillera en la concha de tu madre, estoy pasando chorro, weona. Maricón culiao, ¿pa' qué tan mujer? Guatona, chancha, asquerosa. Enfermo. Maraca culiada, zorra. Déjate mostrar el culo. Camiona culiada. Pinojo. No bajáis de peso, nadie te va a querer culiar. Pinojo pa' irse Lucas. Demasiada libertad sexual es convertirante Charlie, trans, lesbiana. Besania, puta actriz. Matías, actor VIH positivo. Rocío, modelo gorda. Boom Boom Chela, travesti loca. Demasiada libertad sexual es convertirante La violencia masculina sexista, todas las que sobreviven y resisten al patriarcado. No estamos solas, exigimos una educación sexual pública y no sexista. Desmoronicemos el género y excluyamos la dictadura y la sexual. Las sexuales convertirán terrorismo. Ya, corre cámara, acción. Hola, ¿me escuchó? Bueno, después les voy a mostrar ese último videito, como para ir cerrando ya esto. Como lo que más rescato definitivamente es la complicidad que encontré aquí con todas las compañeras, las compañeros, y la complicidad que yo creo que encontramos ahí con el público. ¿Cachai? ¿Pudieron ver los videos? ¿No? Cariño, se pegó el video. Estáis hueveando. No, y no lo tienes en un link, quizás lo podrías poner en el chat. ¿Pero no se vio nada? Solo las 2 primeras imágenes. Y se quedó pegado en la hermosa cara de Matías. Ya, pero no. igual quiero decir que el video está disponible en nuestro Instagram de acción.contrasexual para que lo puedan ver. Chucha. Ay, sí, se escuchó. Amo. De repente prueba con el otro video, el que tenía para ahora. Probemos. Ya, a ver, Esas cosas cuestan. díganme ustedes si lo escuchan. O sea, ¿qué es lo que pasa? No se veía. A ver. Solo Eso se veía- queda pegado. Sí. Ahí dicen que por ponerle pantalla completa. Acción. La libertad sexual es convertirá en terroristas. Nadie quiere. ¿O lo reemplazo? Tortillera y la concha de tu madre, estáis pasada choro, weón. Demasiada libertad sexual les convertirá en terroristas. Demasiada libertad sexual les convertirá en terroristas. Ok, grabando. Bueno.
Cámara, Pumulchela, por favor. Cámara, acción. Demasiada libertad sexual les convertirá en terroristas. Oye, yo juraba que estaban viendo todos los videos. No, bueno, y eso, como retomando lo que estaba diciendo, la complicidad que siento que encontramos en el público, como que eso a mí me impactó mucho, como la gente, de verdad, de cierta forma, se abrían también como a sus propias historias, me pasó mucho eso, como que después de las funciones, gente entraba como a contar algo personal de ellos, como, oye, a mí yo tuve esta vivencia, tuve esta experiencia, o conectaban con algo de lo que se estaba narrando en el escenario, como que lograr eso lo encontré como maravilloso. Así que eso pues chiques, bueno, los teasers de la obra las pueden buscar por Instagram, pero vieron ya ese tras bambalinas que es muy bello y muy especial, que lo compartimos en exclusiva para ustedes hoy. Y ahora los dejamos con la Maca, maravillosa, asistente de dirección, Hola. pero que es como multimujer, asistente para todos, yo creo, siempre. Fabulosa Maca, muchas gracias. Ay, gracias a ti, Wincy. Bueno, primero que todo agradecerles a todas las personas que están aquí contactadas con nosotros. Es un real placer también compartir este proceso. Y bueno, todo partió desde la escuela con Ernesto, un maravilloso docente que en realidad conecté al tiro con él, con su forma de hacer teatro y la visión que tenía. Trabajamos en Puta Madre, un egreso del humanismo cristiano, precioso trabajo, y luego seguimos con Demasiada libertad sexual les convertirá en terroristas. ¿Me escucho bien, cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, quiero comenzar con el proceso, contarles más o menos el proceso de la performance conferencia, que para mí fue como una epifanía sudaca perversa, en donde nuestras cuerpas se convirtieron en un gran lienzo político que se transformó en un grito, porque al final a todos estábamos atravesados por una gran violencia que vivimos durante todas nuestras vidas. Entonces, como decía Wincy, fue demasiado rico compartir con estas cuerpas, este grupo que tenía un mismo fin. El proceso creativo comenzó por la teoría y los testimonios de cada uno, y de ahí también la necesidad de romper un poco con la representación que había en todas partes, porque prendíamos la tele y teníamos representación, veíamos las redes sociales, teníamos representación, los medios de comunicación, que son solamente representación, y íbamos al teatro y seguíamos viendo representación. Entonces había una necesidad de sacarse las máscaras y poner cuerpos reales en escena. Y desde ahí también acercarnos al público y remover desde adentro también, porque había una necesidad de contactarse desde lo real. Y en base a eso surge la conferencia. Una conferencia una conferencia llena de teoría y que al mismo tiempo fue la base de todo. Desde ahí comenzamos a realizar encuestas callejeras, en donde nos tomamos un poco de la Plaza de Armas y nos dimos cuenta de una deficiencia gigante en la educación sexual en Chile. Y también me comencé a cuestionar un poco conmigo misma el rol que estaba cumpliendo dentro de esta sociedad machista, ¿cierto? Y también con las cosas que nos iba proponiendo en la conferencia y la performance. Por ejemplo, nunca voy a olvidar el momento en que probamos las preguntas hacia el público, de que levante la mano quién es homosexual, que levante la mano quién es lesbiana, que levante la mano quién es hombre y quién es mujer. Y ahí dije, a ver, ¿qué es ser hombre y mujer hoy en día en la actualidad? Comencé a observar también el proceso educativo desde que tuve desde la niñez. Y realmente fue impactante porque me di cuenta que la educación no ha cambiado en nada.
De hecho, esa misma tarde, después de un viaje en metro, llegué a mi casa y dije, vamos a ver qué material le estamos entregando en la educación a los niños y niñas de hoy en día. Entonces me fui a lo primero, que es el diccionario, y puse en la RAE hombre y mujer. Y me llevé una gran sorpresa, que me la sigo llevando hoy en día, que de hecho hace un par de días volví a hacer el ejercicio de buscar qué es ser hombre y qué es ser mujer en la Real Academia Española. Y me di cuenta de que no ha cambiado en nada. De hecho, les voy a leer una definición que me llamó mucho la atención. Permiso, ¿eh? Según para la RAE, una mujer de gobierno es una mujer de casa, criada que tenía a cargo el gobierno económico de la casa, ¿sí? Y una mujer pública o una mujer de partido es prostituta. En cambio, un hombre público es el hombre que tiene prestancia e influencia en la vida social. O sea, no ha cambiado en nada, absolutamente en nada. Y ahí es cuando me di cuenta de que teníamos una herramienta poderosa en nuestras manos, que cada vez se iba volviendo más sólida, era como una bola de nieve que le íbamos poniendo información, le íbamos poniendo testimonio y iba agarrando vuelo y que finalmente podría convertirse en una gran avalancha, que eso fue lo que sucedió. Y claro, o sea, el teatro sigue siendo y será para mí para siempre nuestra gran arma de cambio social y que al mismo tiempo nos ayudó a apropiarnos de espacios académicos y que también justificaba nuestra lucha en este momento, que es muy necesario. O sea, yo nunca había visto una conferencia performática en una sala de teatro. Creo que la vez que había visto algo más real fue con Cabaret Travesía Travesti, y después de esto, Demasiada Libertad Sexual. Entonces creo que fue un gran aporte para la educación, porque tampoco tenemos políticas públicas. Si nos vamos a ver a los ministros de educación y ministras de educación, lo mejor que hacen es renunciar para que pase el siguiente, que es peor aún. Entonces, claro, creo que desde ahí tenemos que activarnos, desde ahí tenemos que movilizarnos y sin duda este fue un espacio de encuentro, un espacio para relajarnos y generar confidencialidad entre nosotros. Yo creo que nunca voy a olvidar las veces que salíamos de las funciones y se acercaba alguien a decirnos de que se sentía acompañado o acompañada. Yo creo que eso fue lo mejor, como tejer lazos, conectarnos, encontrarnos y desarticulizar desde ahí. No sé qué más agregar, creo que mis compañeros lo han dicho todo. Activémonos, no dejemos nunca esta lucha. Y lo último que quiero decir es que no hay justicia, o sea, si no hay justicia, no hay orgullo, y si no hay justicia, no hay olvido. Así que por favor, nunca nos olvidemos de todas las cosas que vienen antes de nosotros. No nos olvidemos de las personas que pasaron, no nos olvidemos de los crímenes de odio, porque siguen existiendo. Y en realidad los medios de comunicación siempre van a intentar taparlos porque la hegemonía ya está sobre nosotros. Eso, quiero agradecer también el espacio de Casa Taller Teatro Sur, que nos acogió, nos dio un espacio para llorar, para sangrar. De hecho, hubo una compañera que salió hasta con puntos del espacio. Y eso, un equipo maravilloso, y ojalá podamos seguir proyectando este trabajo, llegar a lugares más marginales, y siempre vamos a estar abiertos y abiertas para seguir develando esta hegemonía heterosexual. ¡Mua! Besotes a todos. Vamos a dar paso a las preguntas, ¿o no? Sí, sí, eso. Yo me tuve que cambiar de espacio porque se me había acabado la batería. ¿Quién va a moderar el tema de las preguntas? Vamos a hacer unas preguntas. La idea es que en el fondo quien quiera preguntar lo escriba por el mensaje o por el chat para saber, y Matías y Wincy les va a dar la palabra un ratito cortito porque ya es tarde y después ver el video. Eso.
Y todo lo que se ha hablado acá de alguna manera también es más bien compartir experiencias, afectos y decirles también que en la obra está el material y hay una página web y que en la página web también hay muchas reseñas, mucha prensa, mucho artículo que se escribió, mucha crítica y en esos comentarios también críticos también hay mucha información. Ya que Eso, si les aprovechen de que la obra está interesa, liberada claro, por que les interesa. 48 horas. Sí, 48 que les puede, si les interesa, pueden también como acceder a materiales también como referenciales que nos circularon. Eso, Wincy, Matías, ¿moderan ustedes el tema? Y yo creo que la persona que quiera hablar, que desactive, o sea, que active su micrófono y meta la cuchara nomás, po. Paréntesis, vamos a subir el link de la obra al Instagram acción.contrasexual. Ahí va a estar liberada por 48 horas, la pueden ver, la pueden compartir y cuando pase la pandemia nos volveremos a reencontrar. Creo que también van a liberar la dramaturgia, ¿o no? ¿Por dónde se va a liberar eso? La dramaturgia yo la voy a subir por el Facebook de Teatro Sur, es un PDF y en ese PDF está todo el material, están los manifiestos que escribieron las chiquillas. También se va a subir seguramente por algún link que se pueda por las redes sociales de Instagram, yo no sé si se puede, pero ahí lo vamos a conversar, pero principalmente lo voy a subir por Facebook de Teatro Sur. Eso. Wincy, Matías. No, lo que yo digo que está abierto, que el que quiera hablar, que puede activar su micrófono y meter la cucharita. Estamos acá a su disposición. Wincy, es que Dígame. escribe Rodrigo, pero se equivocó, me lo mandó interno, que la obra la pueden encontrar en el Instagram, @acción.contrasexual. A la gente que está preguntando. Sí, gracias. ¿Alguien? Vamos, pregunten nomás, no sean tímidos. Pregunte. Aproveche. Mientras Menos cuánto pesa preguntan, la yo quería Rocío, decir esa weá no algo se que es pregunta. importante, que la Rocío lo mencionó, que es a propósito de la colectividad, ya como de cómo surgió el trabajo, que es importante rescatarlo, como pensar también la posibilidad de construir el teatro más allá del teatro también. ¿Qué quiere decir esto? Como que en nuestro activismo nosotros también sabemos que circulamos por distintas experiencias que incluso como a veces en el teatro no están y que dice relación con lo que también se mencionaba, con la biografía, con poner en el fondo el testimonio, la experiencia, los deseos, las violencias en el escenario. Y esto no quiere decir que uno esté en contra del teatro, sino que en realidad es como desplazar también las posibilidades de la política y del activismo hacia el teatro también. Es decir, como el activismo también de alguna manera busca estrategias, imaginarios políticos, imaginarios estéticos para poder enunciarse, porque el teatro nos ofrece esa posibilidad de poder generar espacios lúdicos, de proximidad en este tiempo de tanta distancia, y de encontrarnos y de provocarnos. Pier Paolo Pasolini dice una frase que es muy poderosa para todos nosotros, que es escandalizar es un derecho y ser escandalizado un placer. Y no desde el espacio como de escandalizar porque sí, sino que en realidad escandalizar en el entendido que hay una moral que nos está oprimiendo y que es una moral heteronormada, heterosexista, patriarcal, que es profundamente enraizada en el machismo y en el capitalismo, que tenemos que desbaratar y tenemos que señalar constantemente para que nos quede claro a todas y a todos y a todes que eso nos está oprimiendo y nos está violentando y tenemos que acabar con eso, como también tenemos que acabar con todas esas prácticas racistas que nos están de alguna manera también como llegando. Estamos viendo cómo se están cayendo los monumentos, estamos viendo cómo la supremacía blanca también está desestabilizándose y temblando, y tenemos oportunidades, por ejemplo, como en esta estética con el teatro, como otras experiencias, como un libro, como lo que nos permite el espacio de la creatividad para poder atentar contra eso. Eso. Oye, hay una pregunta acá en el chat de si tenemos pensado, de Francisco Troncoso desde Concepción, saludos a Concepción,
si hay pensado hacer un tour post pandemia de la obra. Nos encantaría hacer un tour por Chile y por todo el mundo. Aceptamos Donde surjan- invitaciones. Eso, donde surjan invitaciones. Donde surjan Porque la obra invitaciones. está súper dispuesta para llegar a distintos espacios, sobre todo periféricos, regionales, internacionales, no sé, quién sabe. Y es una performance conferencia muy adaptable, además. Sí, la hicimos Porque una vez en la estuvimos también escuela la hicimos una vez en la Facultad de Psicología de una universidad, en un congreso de diversidad sexual que era bien fome y que estaban todos los estudiantes bien aburridas. Entonces, en realidad, porque venían estos heterosexuales otra vez a decirles cómo tenían que comportarse en términos sexuales, en términos de género. Y claro, en realidad son retóricas, por eso digo la posibilidad del teatro y las estéticas, como la imaginación política, como también en el fondo podemos buscar otros lugares, otras estrategias para poder enunciarnos y enunciar nuestras rabias y nuestros antagonismos. En esa experiencia de la facultad fue súper entretenido porque lo que se estaba diciendo de manera tan distante se ponía en carne finalmente con lo que estábamos haciendo. No digo que las conferencias académicas haya que destruirlas para nada, porque son otros espacios del conocimiento. Sería ingenuo que nosotros dijéramos que eso estamos acabando con eso, sino que queremos acabar con un modo del hacer que es muy hegemónicamente masculino, que es muy distante, que abandona el cuerpo, que hace desaparecer el cuerpo, y es precisamente el cuerpo también el que está siendo sujeto a estos deseos y a estas violencias. Ahí hay una pregunta. Bueno, hay preguntas acá en el chat y también Esther Margarita por interno dijo que quería hacer alguna pregunta. Veamos acá primero las del chat. Richard Quintero pregunta si para ustedes fue sanadora, liberadora esta experiencia, considerando lo doloroso que es a ratos el palabreo. ¿Quién quiere contestar eso? De las cuerpas en escena. ¿Cómo apoderarse de eso? Como Bueno, la segunda parte de su pregunta también tiene que ver cómo dejamos de ser víctimas en este contexto en donde hemos visto la opresión tan de cerca. Yo creo que tiene que ver principalmente gracias a la performatividad, como al convertir, en el fondo, al jugar a representar esta opresión, siento que lo podemos exteriorizar y verlo desde otros lugares, no siempre como recordando la opresión como desde el dolor que me provocó, sino como abstraerlo un poco a como poder verlo desde afuera. Nos pasó en algunos ejercicios también, donde de repente habían intervenciones como, no sé, en el discurso del otro también, como de alguna manera todos estábamos ligados en ese punto en común que era la opresión, pero también gracias a que lo pudimos convertir en un juego y reírnos, se hace mucha más llevadera la vida de esa manera, como dejar de ofenderse y de revictimizarse cada vez que vemos la violencia y responderla simplemente. Y por eso también hay personas que quizá se pararon, fueron los menos, porque harto que no aplaudían al final, pero bueno, hubo un par de personas que quizá se paró a mitad de la función y salió de la sala, pero también es porque respondemos con la misma violencia con la que nos han tratado, entonces está bien que quizá a algunas personas les moleste la obra, porque nosotros le molestamos también a la gente, pues hay gente que le molesta los maricones, las putas, las gordas, entonces como obviamente hay gente que no le va a gustar esta obra si es que no le gusta ver estas cuerpas. Oye, hay dos preguntas acá que las voy a juntar en una porque son más o menos similares. Una de Miguel que dice,
pregunta si hubo gente en contra de la obra, porque encontró interesante lo de la censura, y Esther Margaritas que pregunta algo parecido, si habíamos sufrido censura de parte de la Academia del Teatro o algo por el estilo por exhibir cuerpos desnudas y testimonios. Yo pienso que con respecto a la censura de parte de la Academia y el teatro, la Rocío ya comentó las censuras que tuvimos con respecto a la Academia, con respecto al teatro, en realidad es como más que hay una censura quizás que no se vuelve tan tangible en la medida que se ven este tipo de producciones desde un prejuicio o desde una diferencia. Y también a mí me parece interesante como radicalizar esa diferencia, es decir, también de alguna manera como cuestionar estos modos de representar del teatro que en el contexto local, pese a toda la crisis cultural que hay, también hay una tendencia a normalizar la estética y los discursos. No es desde hace mucho tiempo que los problemas de las disidencias sexuales o de los feminismos han ido apareciendo en el teatro y favorablemente han ido apareciendo. La Niña Horrible lo hace, el mismo colectivo La Comuna, hay varias colectivas que están de alguna manera problematizando, el Bosco Cayos con su dramaturgia. Entonces, yo como que invitaría de alguna manera también a ir reconociendo como dónde están esos cuestionamientos en el teatro que hay, en el arte escénico que hay, que está poniendo en crisis la heteronorma, no tanto desde el lugar dramatúrgico, sino también desde el lugar desde los procesos creativos, es decir, desde lo colectivo, porque suele pasar que hay una tradición del teatro también muy autoritaria, ¿no? Venimos de una tradición chilena teatral donde el director, ¿no? Como que, o el maestro, ya que se pone a dirigir a estos cuerpos y se vanagloria todo eso, eso ya hay que acabarlo, eso ya como que ya hay que destruirlo de una vez por todas, esa cultura de ese autor, de ese genio que es tan ilustrado, es puro patriarcado, es unas manifestaciones de machismo que además ha permitido que incluso hayan abusos sexuales, hayan abusos laborales. Entonces, la posibilidad de la colectividad, de lo micro finalmente político, hace también que salgamos del espacio de la víctima, porque en este cruce de corporalidades, de discursos, de biografías, de experiencias, nos juntamos y también nos protegemos y nos autoconvocamos, y en ese autoconvocarse surge de alguna manera también este impulso de salirse del espacio de la víctima, es decir, porque el espacio de la víctima siempre va a querer que tú estés solo, ¿no? Como llorando en tu casa, un poco lo que decía la Besania, que también hay que llorar, por supuesto, y hay que sufrir esos dolores, pero tenemos que aprender también a salir de aquello y saber que a nuestro lado también hay otros compañeros y otras compañeras que también nos puedan de alguna manera como ayudar, y yo creo que eso es lo que nos enseña el activismo, a cruzar redes. Por eso es tan importante lo que, a mi parecer, como estas jornadas de orgullo crítico, donde nos empezamos a ver esta la tercera jornada y vernos entre distintas generaciones, distintas experiencias y compartirnos, reconocernos y saber dónde estamos y a qué nos estamos antagonizando y a qué le estamos generando disenso sexual. Porque la disidencia sexual no es una identidad, es una posición política en contra de algo concreto, y eso concreto es un consenso heteronormado, neoliberal, capitalista, patriarcal, racista y supremacista blanco. Estupendo. Oye, ahí está Sofi, que dice que nos quiere compartir algo. No sé si quiere hablar o quiere... No sé dónde está Sofi. Ah, ahí está. Ahí está. Aquí estoy. Hola a todos. Ah. Bueno, antes de empezar, quisiera compartirles que estoy muy nerviosa y un poco tirito. Y nada, estoy como a full. Yo vi la obra en el verano, en la temporada de Santiago a 1000, y me gustó muchísimo, me pareció muy interesante todo lo que proponen, todos los temas que ponen en la mesa. Y tiempo después de eso, me surgió como idea invitarlos a ustedes como grupo creativo, como grupo de actores, de actrices, a participar de un evento. Bueno, antes de eso,
compartirles que yo recién estoy empezando como mi carrera. Estoy estudiando teatro, hice primero el año pasado y este año congelé. Y estudio en Córdoba, en Argentina. Y me surgió la idea de que ustedes vayan como grupo a presentar su obra. Allá se hace un encuentro todos los años que se llama ENET, que es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro, y este año va a ser en Mendoza. Entonces me pareció que, aparte por la cercanía, que son muy pocas horas en bus o en avión, no sé qué acceso tienen a eso, también era una idea como factible y no me animé a hacerlo. Les quería escribir una carta hace un tiempo y no lo hice. Y no lo hice porque no me animé, debido a que no tenía la certeza de cómo iba a ser todo esto. Empezamos con la cuarentena, es un contexto que nos atraviesa a todos. Y nada, ayer o antes de ayer me enviaron la publicación de que iban a hacer este encuentro y exploté, como dije, es la oportunidad para comentarles esta idea que me nace. Estoy tiritando, perdón. Pero eso. Gracias, gracias. Nosotros Muchas aceptamos gracias. todo tipo de invitaciones. Aceptamos la propuesta, Sofi. Todo tipo de invitaciones. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Gracias, Sofi. Ahí tenéis como que comunicarnos por mail. Sí, Ahí sí, sí. alguien nos escribimos. Tengo que Alguien- también hacer muchas cosas allá también porque Claro, no obvio. conozco nada y estoy recién entrando en esto y estoy aprendiendo, ¿vale? En el camino. Bacán. Mira, ahí llega un saludo a Argentina muy bonito también por el chat. Oye, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Porque ya estamos llevamos un rato, entonces quizás sea momento de pasar al Hay video. una. ¿Ah? Veamos una pregunta. Hay una. Que dice, Mati, ¿la quieres leer tú? Me gustaría responderla. Ya. Ah, vale. Yo te la pregunto. Dale. ¿Cómo usar el teatro o estas técnicas escénicas innovadoras para denunciar, por ejemplo, las 62 agresiones policiales contra disidentes sexuales contabilizadas entre el 18 de octubre y el 11 de marzo? ¿De qué forma abordarlas en el escenario, ya sea en esta obra u otras? Una pregunta de un famoso abogado para nosotras. Matías Cortés, saluditos Sí, para ti. o sea, yo creo que el Ernesto puede complementar más, pero lo que yo quería decir era como que tenemos diferentes escenarios también para poder escenificar. De repente la protesta social muestra también una escenografía y una puesta en escena en marchas, ¿cachai? En marchas, han sido los cuerpos disidentes los que han puesto la resistencia también en esas marchas y han colaborado a construir un imaginario colectivo desde la resistencia y desde la protesta también de las mismas violencias hacia los cuerpos. Por lo tanto, ahí creo que el teatro se queda chico también. El teatro, si bien es un relato en tiempo presente, el formato sala de teatro se queda chico cuando están pasando un movimiento social o contextos como el de la pandemia también, ¿cachai? Y ya la representatividad no se soporta en formatos que sean como tan ajenos cuando lo que sucede es catártico y se está viviendo en el momento. Entonces creo que para poder denunciar hay que tomar esos mismos espacios también de reivindicación. O sea, si pasa esto y se viene un estallido 2.0, aparecer desde ahí también con distintos formatos escénicos, aparte de estos formatos, o irrumpir también con estos formatos como lo teníamos pensado nosotros en un espacio académico, en un espacio político, porque no, imagínate la obra la posicionáramos en el Congreso, ¿cachai? Es como igual irrumpir esas maneras y esas formas que tiene el heterosis patriarcado de poder coaptar, de poder estructurar, legislar, y justamente tiene que irrumpir. Pienso, por ejemplo, en las feministas, cuando, no me acuerdo qué era lo que se estaba peleando, pero irrumpen todas en el Congreso, eso es súper performativo también, y no necesita un formato escénico para poder aparecer, ¿cachai? Porque lo que se está viviendo y lo que está pulsando y todas las reivindicaciones de muerte que se quieren formular y quieren aparecer, tienen que irrumpir en un espacio hegemónico. Entonces, como hacer la invitación a eso, y también cada uno desde los distintos lugares en los que participa o activismos que realiza, también intenta cambiar un poquito y reivindicar la escena como en distintos lugares. Por ejemplo, yo lo hago desde la política, a mí me mueve también y creo que la obra me ayuda a consolidar ese espacio de militancia también que viene desde la disidencia, y la invitación es a las disidencias a tomarse también espacios políticos. Eso.
Yo quería complementar solamente un dato a propósito de las técnicas, que es importante señalar que en la tradición del teatro político también existe el teatro documental, que viene de alguna manera como a poner en crisis también el espacio de la representación, en tanto la representación quizá necesita también del documento y lo necesita muy profundamente, es decir, que no quiere decir con el ingreso del real, porque sería decir que el teatro no es real cuando sí lo es, está sucediendo en vivo, sino que apropiarse de esas estrategias de alguna manera que la misma política nos entrega cuando uno ve un documental o una noticia, un registro, uno se impacta, uno dice, tengo que denunciarlo. El problema es cómo traducir aquello de alguna manera para que eso también se vuelva lúdico y se vuelva no tan solo una operación de la cual uno la reconozca como la reconoce en la realidad, sino que la misma complejidad de las capas que uno pueda ponerle a esa operación, es decir, a esa denuncia, puede posibilitar otras denuncias más. ¿Ya? No solamente denunciamos eso, sino que estamos denunciando los mecanismos que hacen que eso suceda. Y el teatro tiene mucho que hacer ahí, es decir, el teatro es un modo de producción política, estética y política. Produce cuerpos en el escenario, produce narrativas dramatúrgicas, produce narrativas visuales, produce narrativas sonoras, y cuando produce realidad. Y esa producción de realidad debe hacerse cargo de cómo esa realidad se va construyendo. Y si entendemos esa realidad que se construye a partir de mecanismos de poderes, donde efectivamente esos casos de violencia suceden, porque hay una hegemonía, como decía Matías, oprimiéndonos, el teatro lo que puede hacer es ayudar a develar esas hegemonías, ayudar a develar esos mecanismos de cómo se construye ese poder, cómo se construye el poder en la sexualidad en esta obra, principalmente develando el poder que tiene la heterosexualidad como régimen político, señalándola, nombrando los crímenes de odio, nombrando a la víctima, nombrando el acto de justicia, nombrando el afecto que nos hacemos al que nos reconocemos afectivamente porque nos duele profundamente. Y ahí están las operaciones pueden ser muchas. Yo creo que no hay fórmulas, sino que más bien es entender la historia y entender nuestras memorias también para poder reinterpretarla y resignificarla, siempre, sin duda, creo yo en este caso, posicionándose desde un lugar. Y nosotros aquí nos posicionamos desde un teatro político que es muy concreto, que tiene que ver con antagonizarse a los regímenes de control por medio de los poderes. Eso. Ahí había otra pregunta. Yo creo que tenemos que ir terminando ya, porque ya es tarde, y para pasar a la película, ¿alguien quiere responder esa última pregunta? ¿Cómo? Lo voy a leer. Sí, leo las preguntas. Bueno, vamos con las últimas preguntas entonces. A ver. Hay dos, las voy a leer ambas. Una es, ¿es el teatro un espacio tradicionalmente inclusivo para las disidencias sexuales y de género? ¿Qué onda sus experiencias anteriores en comparación con esta? Y la voy a juntar con la otra pregunta, que habla de, pensando en que esta obra representa la disidencia y la cuerpa, ¿qué opinan de los cuerpos discapacidades? ¿Cómo se incluyen estos en el teatro? Que un pequeño paréntesis ahí, ya deberíamos dejar de decirles discapacidades, sino que más bien diversidad funcional, porque al decir discapacidades también estamos generando un acto en el lenguaje de decir ese es discapacitado, ahí hay una diferencia y yo soy el capacitado. Y eso también es un mecanismo de control de la heteronorma, del patriarcado, que hace que ciertos cuerpos puedan ser los capacitados y otros no. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir en el fondo como aceptando eso? Por eso diversidad funcional es una acción en el lenguaje que no nace de la nada, sino que nace de los activismos, precisamente de esas corporalidades en alianza con el feminismo. Y eso es súper importante. Lo quería decir para que nos pusiéramos en contexto. Miel aquí dice, agrega diversidad funcional y diversidad cognitiva. Yo quería decir algo. Estamos aprendiendo. No sé si ¿me escucha Wincy?
Ah, ya me encanta. Nada, yo quería, bueno, en relación a las experiencias anteriores que nos preguntan, bueno, yo quería compartir que para mí también fue súper, desde mi experiencia como actor también, porque, bueno, también estudié teatro, soy actor de profesión también, independiente que me dedico también harto a la producción. Me pasó justo que me tocó encontrarme con participé en un musical, que se llama Y un día Nico se fue, que si bien es una obra de teatro musical argentino muy comercial, fue súper loco como encontrar las diferencias que habían entre una obra que busca, muy entre comillas, buscaba como posicionar como la diversidad de género, pero nada, yo creo que al final del día uno también sabe a qué olmo pedirle las peras, ¿me explico? Entonces, siento que de alguna u otra forma al final el espacio del teatro siempre va a ser un espacio político y de expresión, y siento que ahí uno como intérprete, actor, performer, tiene que ser lo suficientemente como eh, autocrítico y crítico con lo que quiere comunicar, y saber cómo meter sus mensajes, ¿cachai? Porque yo me encontré con un musical en ese sentido que si bien era una buena oportunidad laboral, no era algo tan como a nivel de mensaje tan profundo que a mí y que con el que yo congeniaba tanto, pero encontré pequeñas como artimañas o formas de poder entregar un mensaje un poquito más profundo y de ir más allá. Entonces creo que el teatro siempre puede ser un espacio como para poder entregar ese tipo de mensajes, pero creo que es tarea de uno y de todos como ver de qué forma. Eso. Yo Tipo, quería meter la diga cuchara también. Feñita. Sobre la pregunta de las experiencias previas, creo que es súper importante también, ya que estamos hablando de discursos capacitistas, creo que es súper importante también como cuestionar las políticas de identidad fija, un poco que de alguna manera es parte de lo que se ha hecho con el cuestionamiento del By Pride, ¿cachai? O del no somos todos iguales. Siento que es importante pensar que no, el hecho de pertenecer a una disidencia sexual implica también un estilo de vida de alguna forma, como que gran parte de la obra está constantemente tratando de hacer hincapié en que las prácticas heterosexuales van más allá de con quién intercambias fluidos tú. Entonces, yo siento que efectivamente en el teatro el hecho de que haya muchas diversidades sexuales no los hace disidentes sexuales tampoco. Como que también siento que es importante saber que nosotros no es que seamos una lesbiana, una trans, una rica, ¿cachai? Una trabajadora sexual, una gorda, como que somos personas que sobre eso hemos construido activismo, ¿cachai? Como que eso creo que es importante destacar. Y es importante destacar respecto a cómo entran los discursos al teatro, el hecho de la forma de producción de los discursos. Creo que uno de los grandes de los valores de la obra tiene que ver precisamente con el casting y que las palabras que se están diciendo vienen de las personas que se están diciendo. En ese sentido, ¿cachai? Que el estar hablando ya el estar hablando sobre discapacidades cognitivas funcionales, nosotros acá como cosiendo o pensando en cómo podríamos, creo que es más importante pensar en hacer el mismo ejercicio que hizo la obra, y es entregar un lugar, es ceder un lugar a veces también. ¿Cachai? Era más importante que lo que se dijo en la obra lo dijeran estas personas, ¿cachai? A que se hablara de la gordura porque sí, ¿cachai? O mandarse un Roberto Faría, Gonzalo Valenzuela también, ¿cachai? Como en un lugar más desubicado. Pero eso. Funa Roberto Farías. Obvio, No más machos en el teatro, no más abusadores sexuales, ni en las escuelas de teatro, ni en los escenarios, ni en las administraciones de los centros culturales. Yo creo que Oye, terminamos, yo chicos. creo que ya estamos, ¿no? Sí, absolutamente. No Ya, sé po. si alguien quiere palabras finales para despedirse. Tú, po. Bueno, importante que sepan que va a estar la obra disponible por 48 horas para que la puedan ver los que no la han visto. Y yo creo que solo por 48 horas, porque la idea y lo que queremos nosotros es que vayan a ver la obra y vayan a ver esa escena. Pues. Sí, lo que pasa es que la vamos a mandar a Netflix mañana, entonces para que... Oye, ya, pues, muchas gracias a todos y a todas y a todes. Cualquier cosa que nos quieran comentar nos escriben, y en Instagram podemos darle el mail, los teléfonos de cada una también, por si quieren citas, porque también estamos disponibles para eso.
Así que eso, ¿ya? Y gracias a las compañeras, las vecinas del By Pride por acogernos en esta jornada. Van a haber más actividades, más jornadas, así que estén atentas, atentos y atentes a lo que se venga, porque esta es la resaca del By Pride, porque siempre llegamos tarde a todas, porque no queremos participar del cóctel, del Rolando Jiménez, el Pablo Simonetti, y el otro, y el otro, y el otro, ¿ya? No somos iguales, así que ahí está el Wincy conectado, un besito para Oigan, todas, y Ernesto, quiero recordar y pedirle a alguien que esté en computador que de repente tome un pantallazo, como una fotito de todas las pantallas chiquititas para que tengamos un registro de esta actividad. Pues no sé si alguien puede. Wincy, ¿tú estás ahí en el computador? ¿Hay alguien que pueda tomar ahí un pantallazo? Rocío, de repente. Oye, la Chela tenía una actividad de finalización. A mí me habían dicho. Ya, po. ¿Y la Bueno. Chela está ahí o no? Voy a hacer el pantallazo. Ya, súper. Posen, ¿Yo qué cosa? el público. Chela posen. tenía una actividad de Posen. Ya, finalización. Posen para la pantallazo y nos foto. vamos. No. Eso, prendan sus cámaras. Prendan sus cámaras, chicos. Oye, paréntesis, la obra ya está en acción.contrasexual, para que la vayan a ver ahí, ya está subida el link, por si acaso, Ajá. para que lo compartan también. Ahí estaban todas las que la estaban mirando. ¡Ay, hermoso! Ahora, Prendan sus No, cámaras. es que la gente abrió las pantallas como las otras personas, porque Va la Ya, pues. actividad de ya, finalización. pues, ¿no? súmense a la foto. amo. Me encanta, qué buena. Despidámonos, chiquillos. Regia, po. Chao. Chao. Chao, Vean chiques, y muchas compartan, gracias. aprovechen. Demasiada libertad sexual. en conversación. Convertirán terroristas. Adiós. Ya, es que se... De a poquito, de a poquito. Hola. Ahí está la Sofi para que conversemos. Ah, Déjalo. Oh, me voy bueno, ahora. ¿qué Adiós. ¿Qué van a hacer ahora? Ah, La música. Yo me voy a ir a tomar una chela y un cigarrito. Así como esperando. Hola, ¿qué qué sigue? dura siempre. Hasta el último. Weón, ¿qué dije? Ay, Qué Uy, ya fuerte. estamos en las reales ya, o... Vean la obra. Está nadie, Tomás, Román de Silva y Sofi. No esperaron la Y escena Diego. de los créditos, weona. ¿ah? No ¿Cuál era esperaron la actividad que yo iba a hacer? Las Soy el capuchas, único pues que hizo la niña. actividad. No Soy era el único yo, que era, hizo- era el Rodri. ¿Qué cosa Oh, Chela, tú tenías que decir. ahora. Ah, y pero ponerse esto. Demasiada Peña, oye, te libertad. quedaron maravillosos los registros. Felicitaciones.